Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardiol y Karina Echegaray. Tardes, es un placer enorme estar aquí compartiendo con ustedes nuestra mesa chica del día de hoy. Como siempre les contamos que todos saben que nuestro programa nos lleva adelante a una palabra. La palabra que elegimos para el día de hoy es constancia, porque tiene mucho, pero mucho que ver con nuestras invitadas del día de hoy. Iban a ser 3 personas, pero vamos a tener solo 2 invitadas, porque una de las chicas tuvo un problema de salud, que no es grave, no es algo súper importante, pero hizo que no pudiese estar aquí presente con nosotros. Quien ya está en línea con nosotros es Cintia del Sol desde el sur de nuestro país. Pero antes de ir con Cintia, tenemos que presentar a nuestra anfitriona. Nuestra anfitriona de cada programa es esta, nuestra notebook bio. Digo esta porque es la que estoy utilizando para hacer un Zoom con Cintia en este momento y queremos presentarla como corresponde, Tere. Empodera tu mundo con la Vaio FE15 con Intel Core de 8ª generación. Diseño elegante y sofisticado. Pantalla Full HD ultra fina de 15,6 pulgadas. Visual increíble con colores vivos y nítidos. Teclado con tecnología Ergolife. Al abrir la pantalla LCD, el teclado se eleva, sumando más comodidad al teclar e incluye teclado numérico para completar su funcionalidad. Tiene Wi-Fi 6 que ofrece ultra velocidad para la transferencia de datos. Es hasta 3 veces más rápido que el Wi-Fi 5. Conoce todos los modelos en ar.vaio.com. Vaio es tecnología, vanguardia e innovación. No lo dudes, Vaio empodera tu mundo, el mío y el de todos los que la eligen. Ahora sí, entonces estamos nuevamente en el aire y está ella escuchándonos, Cintia del Sol. Muy buenas tardes, ella es asesora integral, ha estado compartiendo con nosotros como un mes completo y por suerte va a seguir estando, porque la verdad que estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo con Cintia. Hola Cintia, ¿cómo estás? Buenas, hola a todas las que están allí, muchas gracias por un nuevo día en este hermoso espacio. Sí, no, me estoy riendo porque aquí está nuestra invitada que está en el piso. También quería poder verte. Yo tengo la computadora corrida para un costado y ella se acercaba para poder mirarte. No nos dimos cuenta de sentarnos juntas para poder verte las dos. Bueno, un Te saludo cuento- para ella. Sí, aquí está Sol Wagner, que ella la conociste los otros días, tuviste la oportunidad de conocerla en el evento del mes pasado, que ella es fonoaudióloga y está aquí con nosotros nuevamente para compartir una visión muy interesante de lo que es el tema de la voz, que uno no conoce, y Sol nos va a estar enseñando sobre todo esto. Escuchame una cosa, Sin, ¿cómo es este tema de la constancia? Vos viste que durante todas tus participaciones en el programa, que son unas columnas súper interesantes, traté siempre de elegir palabras, no solamente que tuviesen que ver con los invitados, sino que han tenido mucho que ver con tu historia. Porque para llegar a tu momento actual, el tema de la constancia fue también fundamental. Sobre todo porque vos nos estuviste contando, compartiste con nosotros este tema de que vos había algún tipo de terapias en las que no creías, había un mundo holístico que no tenía nada que ver con vos y que no compartías, hasta que por una experiencia personal fue lo que te empezó a ayudar, fue lo que empezó a sacarte adelante y vos decidiste
involucrarte con este mundo, estudiar, capacitarte, pero todo esto tiene que ver con la constancia, porque nada salió de un día para el otro y sobre todo para poder después ser constante en este camino que vos hacés acompañando a un montón de gente de diversas, o sea, en diversas situaciones, porque no todas las personas se acercan con el mismo problema, con el mismo planteo. Y vos, sin embargo, ahí estás con absoluta constancia acompañando a transitar esos procesos. ¿Qué es este tema de la constancia para vos? Y la constancia yo creo que desde chiquita, bueno, yo soy de Capricornio, porque por ahí está muy de moda la astrología, entonces por ahí uno tira un signo y la gente te empieza a decir, ah, sos de esta manera, y tiene que ver mucho. Fíjense que la cabrita del monte, del cerro, de la montaña, siempre va con constancia, pasito a pasito, saltando hasta que llega a la cima de la montaña. Y creo que ese signo, justamente bajo el que nací yo, me representa muchísimo, porque en mi vida todo fue constancia. Yo nací en una familia tradicional en la que mis padres querían tener 8 hijos y soy hija única porque no pudo quedarse embarazada de nuevo mi mamá. Entonces tuve mucha atención en mí y eso me ayudó a estar mucho más concentrada. Yo tengo déficit de atención diagnosticado desde niña, entonces mis padres lo que hicieron fue prestarme atención y ver cómo se podía mejorar esto para que no me perjudicara en mi adultez. Entonces ellos me compraron una mesita y una sillita chiquititas para ese tamaño, empecé el jardín a los 2 años. Bueno, yo soy hiperactiva también, tengo los que se denominan, hay muchos trastornos, pero para mí no son trastornos, son solamente tipos de personalidades a los que hay que canalizar la energía. Entonces mis papás desde los 2 años tenían una mesita y me hacían mantener la atención en algo, nunca la tele, eso sí, y tampoco los dispositivos digitales que hoy existen. Era, bueno, tenés una hoja, puedes dibujar, yo a los 5 años ya leía y escribía, entonces siempre tuve el acompañamiento que también es clave para ser constante en lo que uno desee, tener a un mentor, en este caso eran mis padres, y desde ahí, ya a los 6 años, cuando empecé el colegio, siempre tuve esa constancia. Por ejemplo, yo fui mejor alumna todos los años de la primaria, todos los años de la secundaria, porque yo llegaba y tenía ese momento para mí, que eran cierta cantidad de horas en donde yo constantemente hacía la tarea, si me costaba algo, más le ponía, y eso también se vio reflejado en mi adultez. Los primeros 10 años de mi adultez, desde los 18 que estudié primero la licenciatura en matemática, después el profesorado, también tuve que ser muy constante porque de haber estado en un colegio en el que siempre me iba bien y de golpe me encontré con la universidad, el primer parcial lo desaprobé, yo decía, no, me mintieron toda la vida, no sirvo para esto. Y fue la constancia de decir, bueno, no estaba preparada para este nivel de exigencia, pero yo puedo, y si no me gusta, después me voy a dar cuenta. No hay que frenarse o frustrarse porque a la primera no te va. Parte del éxito, ya lo hemos hablado, es tener pequeñas frustraciones o pequeños fracasos en el medio, hasta que encontrás la manera. Y los segundos 10 años de mi vida, de los 28 hasta los 38 que cumplo este año, me dediqué a las terapias holísticas, primero por mi salud y curarme, y después a las finanzas para justamente aprender a invertir en negocios que no requisieran de mi tiempo personal y de mi presencia para que yo pudiera generar esos ingresos sin estar trabajando 18 horas al día como lo hacía antes, que es lo que me provocó ese síntoma, ese diagnóstico de enfermedad que al final los doctores no me pudieron ayudar y sin embargo gracias a las terapias holísticas yo lo pude resolver. Entonces la constancia es fundamental para eso. Sí, vos sabés, Sin, que hay gente que no tiene como muy bien identificada si la constancia es una característica o una cualidad. Para mí es una cualidad el poder ser constante sin ningún tipo de duda, pero hay gente que lo toma como una característica por el tema de que es constante pero por obligación. A lo mejor, o un ejemplo básico común, es el tema del trabajo. No me gusta lo que hago, pero tengo que ser constante, tengo que ir, tengo Claro. que cumplir, porque yo necesito el sueldo a fin de mes, entonces lo asocian con un tema de responsabilidad, constancia, todo lo empiezan a mezclar como que va de la mano. Ojo, desde ese punto de vista está muy bien pensado, pero no se asumen como una persona constante personalmente si tuviesen que hacer algo por elección. Eh,
A mí me parece que tiene mucho que ver con lo que mencionaste al principio, lo que tus papás te decían, buscate un objetivo, perseguirlo, seguí ahí y demás. Yo me acuerdo que en mi caso mi papá siempre me decía, si no entendés, preguntá. Yo creo que soy Claro, periodista por eso, porque yo me la paso preguntando por qué, por qué, por qué, y sabemos los periodistas que una respuesta no ha sido respondida fehacientemente si vos podés seguir preguntando por qué. O sea, si me exactamente. genera que te siga preguntando si me sigue generando un interrogante, es porque no está respondida del todo. Entonces, ¿cómo es cuando alguien, en tu caso, sos muy constante y sabemos que es así, tiene a veces que acompañar a diferentes personas que buscaron tu asesoramiento y tu compañía para transitar algún proceso, pero que no son constantes, que a mitad de camino vos ves que van todo el tiempo dudando, queriendo echarse para atrás, porque me imagino que esto te debe pasar porque no todas las personas son iguales. Exactamente. La constancia, bien como vos lo explicaste recién, tiene dos asociaciones diferentes. Una es decir que es obligado, entonces hay una constancia de ir todos los días al trabajo a la misma hora, en el mismo lugar, por obligación, porque tenés que cobrar un sueldo para pagar tus deudas, y la verdad que eso es horrible. Es necesario a veces, sí, pero también es bueno entender que ese estilo de vida también lo elegimos y que podemos salir de ahí. Y después está el otro tipo de constancia que es la elegida. Y ahí ya no está la obligación en nosotros. Estamos eligiendo ser constante en algo que nos gusta. Entonces, todas las personas tienen algo que les gusta hacer. Y ahí es donde hay que enfocarse primero. Yo, por ejemplo, en la asesoría integral, primero les pregunto, ¿qué es lo que te gusta hacer? Capaz que vos tenés un trabajo que no te gusta o tenés tres, porque sabemos que hay de todo. Bueno, pero ¿qué te gusta hacer? Entonces hay gente que me dice, bueno, a mí me gusta ver series, películas. Hay gente que me dice, a mí me gusta bailar, a mí me gusta ir al gimnasio, a mí me gusta salir a correr. Eso que te gusta, si te gusta lo suficiente, vos te haces un tiempo, así sean 10 minutos, 15 minutos para hacer la actividad que te gusta. Y si esa actividad te gusta, vos sos constante. Entonces la constancia también es un hábito que se transforma a través del tiempo. Entonces, entender que a veces hacemos constantemente algo que no nos gusta porque no le encontramos solución a ese problema, de decir, bueno, si me busco otro trabajo que me guste, también podría ser una solución a que no sea obligado, porque también existimos muchas personas que nos encanta nuestro trabajo y que para nosotros en realidad el sueldo es como, bueno, encima de que hago lo que me apasiona y me encanta, además me pagan. Entonces también se puede generar ese estilo de vida. Y cuando eligen las personas algo que les gusta, ahí se empieza a generar un hábito. Es difícil generar hábitos muchas veces porque estamos demasiado aturdidos o saturados de la tele, de las redes sociales. Entonces también hay que introspectar y preguntarnos, bueno, a mí, ¿qué me hacía feliz cuando era niño o niña? ¿Era bailar, era cantar? Porque a veces muchos casos, la mayoría, por decir, no decir todos, pero la mayoría de niños sabía lo que le gustaba. Sabía que le gustaba patinar, salir a correr, cantar, bailar. Y eso se perdió en la adultez. Entonces también entender que la constancia en realidad es un hábito que se genera de hacer todos los días un hábito nuevo que después se termina siendo algo que te encanta. Capaz que vos de chiquitito salías a jugar todos los días. Y eso era una constancia, que la adquiriste porque te gustaba ir al parque o capaz que jugabas adentro dibujando. Entonces, entender que podemos tener algo que nos gusta y hacerlo hábito a través de la constancia elegida. Claro, cuando es elegida, justamente te iba a decir esto. ¿Qué pasa con una persona que tiene que ser constante a la fuerza? Te doy un ejemplo porque inclusive me ha sucedido en diferentes momentos de mi vida cuando trabajaba en relación de dependencia en alguna empresa, que te mandan, te dicen, sos súper capaz, necesito mandarte a Estados Unidos a hacer esa reunión, vos en nombre de la empresa necesito que perfecciones el inglés, idioma que me cuesta muchísimo, que creo que porque no me gusta nunca Claro, lograría aprender del todo. Pero uno, porque es trabajo, porque, por necesidad, porque sí, quiero cumplir con mi claro, trabajo, vas y intentás hacerlo. Pero por más que seas constante, lo he hecho, he ido, de hecho, entrevisto personas en inglés con un sacrificio enorme, claro, no te gusta. dar que no sé hablar inglés y que me cuesta un montón, me olvido absolutamente.
cada vez que tengo que ir a hacer una entrevista, tengo que volver a reestudiar todo de nuevo, porque como es algo que no me gusta, Claro, me va de mi cabeza. Entonces, por sí, más que he tenido la constancia de ir a hacer los cursos, de ir a perfeccionarlo antes de cada viaje para poder cumplir con un requisito laboral, lo pierdo. O sea, vuelvo del viaje y ya me lo olvidé, no me lo quiero acordar nunca más, porque fue como por un compromiso, claro. aunque haya sido constante para aprenderlo. Las personas sufren con esto porque es un problema que te Sí. genera algo de incomodidad, lo tengo que hacer como obligado. ¿Cómo podés ayudar a alguien que te viene con un planteo así, que me imagino que te debe pasar muchas veces? Estoy Sí, siendo hay un montón. consciente con este tema nada más que por este otro motivo, pero no me importa, no me genera nada, no me gusta, es más, me genera incomodidad, ¿viste? Porque uno se siente mal. Yo odiaba esas clases de inglés, pero sabía que tenía que escuchar y aprender, porque tenía que sola ir a entrevistar a una persona muy importante que solamente hablaba en ese idioma. Claro. Bueno, a la mayoría de la gente le pasa. Por eso te digo que la constancia es un hábito que se va generando día a día. ¿Qué hacemos cuando a una persona le incomoda, como decís vos, o no le gusta directamente y siente rechazo hacia esa actividad? Vos por suerte tuviste esa capacidad de decir, bueno, lo hago igual, ¿no? Hay gente que no. Entonces ahí hay que encontrar un punto medio. Y acá es donde les digo es, cuando hay algo que no te gusta, por ejemplo, tenés clases de 1 hora, ¿no? Entonces sí, bueno, esa hora no la hagas completa porque la odias. Y eso también te enferma. Entonces, hace media hora para empezar, porque estamos creando un hábito, recordemos. Hace media hora y la otra media hora la vas a dedicar a algo que sí te gusta, ¿no? Que era lo que explicaba hace un ratito. Te gusta cantar, te gusta ir de compras, te gusta, no sé, hacer un karaoke, dibujar, pintar. Entonces, para iniciar con la constancia, para que se genere el hábito de la constancia, que no sea sufrido, ese tiempo que está destinado a generar la constancia hacia algo desagradable para el ser humano, para sea lo que sea, ¿no? La clase de inglés, hacer ejercicio, lo que sea. En vez de hacer todo ese horario, sea 1, 2, 3, lo que tengas destinado del tiempo en el día, hacé la mitad y la otra mitad del tiempo haces lo que te gusta. Cantar, bailar, salir a correr, lo que sea. Y lo vas generando a través del tiempo. Probás la primera semana, porque Vas vos me vas a como decir, bueno, pero la maquillando un clase, poco, la vas claro. maquillando un poco para ver. Claro, recordemos que el ser humano es un animal de costumbres. Entonces, lo que tenemos que generar es la costumbre. Entonces, después de una semana, y esto va a depender, por eso yo hago la asesoría, tengo opciones de hacerla semanal o quincenal o mensual. Entonces, dependiendo cómo es la persona, capaz que la primera semana ya se siente cómoda y la próxima semana puede hacer, en vez de media hora, 45 de incomodidad y 15 de lo que le gusta hacer. Hay gente que me dice, no, yo todavía me siento re mal, puedes tirar una semana más. Pero a medida que va pasando el tiempo, nosotros lo que vamos generando es la comodidad, la compensación, la recompensa, el premio de hacer algo incómodo y luego terminar con algo que nos encanta. Entonces, neuronalmente, lo que nosotros hacemos, recordemos que yo la licenciatura en matemática la hice aplicada a la medicina neuronal, es que neuronalmente el cerebro necesita o un placebo o una recompensa que le haga sentir al cerebro que está bien. Y eso te genera una dopamina de éxito, de decir, ay, esto que hice me encanta. Y te encanta, te tiene que encantar, no es algo que me gusta más o menos, porque tiene que compensar la incomodidad de lo anterior. Entonces compensa, Tiene que valer equilibra y la pena termina el día tanto, cero. claro, tiene que valer tanto la pena que Claro, quiera sí o sí poder hacerlo. Escuchame una cosa, Sim, vos sabés que nosotros, por lo general, no por lo general, desde que empezó el programa, que este es la cuarta temporada, nunca jamás trabajamos utilizando como disparador a 4 palabras, que son pasión, visión, creatividad y perseverancia. Son las palabras que están sobre los haces, porque nosotros consideramos que ya están inmersas en cada persona sin que la persona se dé cuenta. Pero, claro. ¿sabés qué? Me gustaría mucho, y te lo dejo a propósito, con vos, en el programa que viene, hablar del Dale, tema pasión, porque yo me doy cuenta
de que todo esto que te ha sucedido y te ha llevado a ser la Cintia del Sol que sos ahora, que te permitió escribir un libro, ayudar a un montón de gente y por sobre todo sanarte, curarte, tiene que ver mucho con la pasión que le pusiste porque querías vivir y salir adelante. Entonces te Exacto. dejo la palabra porque con esa por primera vez vamos a tener la palabra pasión en 4 años que vamos de programa, así que te lo dejo ahí para que pienses cómo podemos abordarla. Contanos, Sin, cómo hace la gente que quiere ponerse en contacto con vos. Se pueden comunicar a través de cualquiera de las redes sociales como Asesoría Cintia del Sol, Cintia con Y y TH. Tienen mi página web www.asesoriacintiadelsol.com o a través también de mi mail que es asesoriacintiadelsol@gmail.com. Estoy en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, en donde sea estoy. Buenísimo. Sí, porque además el sol siempre está. Dicen que aunque El no lo sol siempre veamos, está. el sol siempre está. Así es que Exactamente. el sol sin duda ahí siempre está. Muchas, muchas gracias, Sin. Es hora de barajar y dar de nuevo. Nos vamos con Tere y con vos hasta el próximo lunes. Chao, chao. Pax, 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 viajo con Pax. Pax, 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 viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. Bueno, estamos nuevamente entonces en el aire, ahora sí, aquí en el estudio con mi invitada en el estudio, que para mí es la verdad que una alegría porque puedo hablar e interactuar mucho mejor que a través del Zoom. Aquí está, como mencionamos antes, Sol Wagner, que ella es fonoaudióloga, pero mucho, mucho más que esto, porque creaste Vocal Coaching, que es súper, súper interesante porque es acompañar a las personas a que puedan aprender a expresarse a través de la voz. Los otros días cuando estuviste acá nos dijiste algo que a mí me quedó así regrabado y me va a quedar. Yo siempre digo que aprendo con cada entrevista y esto es así. Dijiste que la voz es una huella, es igual que si fuese una huella digital, que no todas las personas tenemos la misma voz por un montón de cosas, que decir el timbre, no sé, lo grave, lo agudo, un montón de cosas. Pero además de esto, vos lo que haces es acompañar el proceso de muchas personas que quieren aprender a desenvolverse con el tema de la voz, y eso también tiene que ver con la constancia, porque era como recién mencionábamos con Cintia, hay veces que las personas lo hacen obligados. Por ejemplo, tenés la voz muy pero muy grave o muy pero muy aguda y te mandan al fonoaudiólogo a la fuerza, sobre todo cuando sos chiquito o si tenés problemas de dicción, para que el fonoaudiólogo te ayude a poder hablar bien. Eso es obligado, es como ir al médico para que te solucione un problema. Pero ¿qué pasa cuando la gente decide, se da cuenta que necesita hacer algo respecto de su voz, porque es mucho más que te sirve para muchísimo más que comunicar y para decir algo? Comunicás muchísimo con la voz y además es esto, es tu huella digital, te representa. Entonces, ¿cómo es esto del tema de ser constante con el tema de la voz?
Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los que están escuchando y bueno, gracias por recibirme nuevamente. Yo creo que recién estaba escuchando lo que hablabas con Cintia y para mí detrás de la constancia existe otra palabra que es la disciplina. Yo creo que muchas veces uno no tiene ganas de ser constante, pero lo que en realidad te lleva a poder sostener esa constancia es la disciplina, es el disciplinarte, el saber que no puedes depender del estado de ánimo, que muchas veces no vas a tener ganas de asistir al fonoaudiólogo, en este caso no, porque estamos hablando de mi emprendimiento vocal coaching, pero muchas veces puede ser de hacer una dieta, de ir al gimnasio, de cualquier cosa que uno quiera emprender. Y lo que realmente te hace la diferencia para mantener esa constancia es decir, bueno, ok, me tengo que disciplinar. Con ganas o sin ganas, yo voy. Y algo que aprendí, que a mí me ha funcionado mucho en la vida, que mientras más fácil uno se ponga la actividad, por decir, bueno, quiero levantarme a correr todas las mañanas, tener la ropa lista al lado de la cama, como para que levantarse y ponerse la ropa y salir a correr esté un poco más accesible que el hecho de decir, uno, me tengo que levantar, desayunar, pensar si voy, porque mientras le das tiempo, por ahí las emociones te ganan y te cuesta disciplinarte. Entonces, algo que yo trabajo mucho con las personas que vienen, que quieren hacer un proceso, es, bueno, además yo estudié coaching ontológico, PNL, y uso un poco esas herramientas como para acompañarlos, es trabajar en cuál es la motivación detrás. Y esa motivación, que es como la recompensa, tiene que ser tan importante, o tenemos que encontrar el motivo por el cual esta persona está acudiendo a este servicio, por qué le interesa mejorar, por qué le interesa capacitarse, trabajar su voz, qué es lo que va a lograr, qué es lo que va a tener con este trabajo que vamos a hacer. Y de esa manera, al tener una motivación tan grande, el autodisciplinarse, cuando incluso no hay ganas de hacerlo, se vuelve mucho más fácil. Y por supuesto también doy el soporte de estar detrás. Semana a semana buscamos qué día me vas a mandar tal actividad, qué día me vas a contar cómo estás, cuándo me escribís. Y al existir como esas mini tareas durante la semana, se hace un poco más llevadero y se hace el camino más corto. Cuando vos dejas a la persona sola, tenés personas muy disciplinadas, que ya tienen muy clara la motivación por la que llegan, y tenés otras personas que no, que o por ahí lo quieren, pero bueno, realmente no tienen ganas de hacer el esfuerzo, ¿no? He tenido porque casos. todo lleva tiempo, nada es voy ahora y salí habiendo modificado la voz, el tono o lo que fuere, ni siquiera yendo al fonoaudiólogo específicamente para algo, no es que vas y salís en una sola vez. Todo tiene procesos que hay que transitarlos. Y obviamente que a uno a veces por un montón de cosas, así sea, viste que estaba lloviendo, como decís, llueve, hoy no salgo a correr. La gente también, llueve hoy, no tengo ganas, tengo que ir a las 3 al fonoaudiólogo, lo paso. Pero si lo vas pasando, lo único que haces es dilatar los resultados, en realidad. Y por ahí si pensás bien, no te cuesta nada salir con lluvia, bueno, te mojarás un poco, pero es mucho mejor la recompensa, que es lograr el objetivo con un tiempo más corto. Sí, y la gratificación al hacerlo, ¿no? Porque cuando uno pasa la actividad que se había propuesto realizar, después en general, en el 90% de las veces te sentís mal, culpable. Decís, no, lo pospuse otra vez y no voy a ver los resultados. Entonces empieza a dilatar también las ganas de lograrlo. Además que se patean en contra de sí mismos, sí, ¿no? Tal Viste cual. Que la gente, esto del auto boicot, me decía, ay, bueno, pero está súper rica la torta, la como igual, pero no estabas haciendo dieta, ay, la empiezo mañana. Después que la comiste, te re arrepentiste. Sí, y viene el dolor de panza, los síntomas físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que te termina como enfermando o generando ciertos síntomas de esa no negociación que uno tiene muchas veces. Entonces, por eso, cuando acortás el camino de la negociación y tenés la ropa al lado para salir a correr, tenés la cita... no tenés excusas. No tenés excusa. No tenés excusa, dejaste la llave puesta en la puerta, dejaste todo como si me he visto dormido y voy y lo haces. Y decime una cosa, Sol, la gente que se acerca, que quiere mejorar el tema de la voz o poder o empezar a utilizarla mejor, ¿por qué se acerca? O sea, buscando qué te dicen específicamente, ¿no? Me pasa que tengo la voz muy grave o muy aguda o no, tengo problemas de entonación. ¿Qué es lo que pasa? Hay de todo.
La realidad es que hay muchísima gente que está desconforme con su voz, no específicamente porque es aguda o porque es grave, sino porque simplemente no les gusta el timbre. Puede ser muy nasal, puede ser muy grave, puede ser muy aguda, en el caso de muchos hombres que no les gusta su timbre agudo y que dicen quiero tener una voz más grave, más interesante, Claro. ¿no? Porque la voz está muy conceptualizada socialmente. Sí. Entonces, una voz fuerte, potente, grave, es una voz que generalmente se relaciona con autoridad. Una voz muy aguda muchas veces se relaciona con, o sea, la famosa voz chillona o voz molesta. Entonces, sí, parece más de niño siempre. Claro. La voz... sí. O personas que me dicen, hablo por teléfono y me dicen, no sé, tu mamá, y soy yo, ¿no? Como le pasa a muchas mujeres también, como que piensan que es un niño o una niña. Entonces, esas son cuestiones como muy corrientes. Pero también existen otros casos de personas que se ponen nerviosos, que su voz está bien, pero que lo que no pueden es expresarse. Hay mucho caso de pánico escénico, por decirlo de una manera, que se denomina glosofobia. Y otra cosa que está pasando un montón también ahora es personas que se cansan la voz porque el medio laboral les pide usar una demanda vocal a la que no estaban acostumbrados. Muchas veces por este trabajo remoto ahora ha cambiado la modalidad de trabajo en algunos sectores. Entonces, las personas que por ahí antes usaban la voz un poco menos, ahora la usan para tener Zooms y conversaciones, o hay mucha consulta online. Entonces, obviamente, el uso de la voz de tú a tú no es el mismo que hablando con una computadora. Se desgasta más. No, y además hay otra cosa. Las personas no escuchamos nuestra propia voz como es en realidad. Tal cual. Eso tiene que ver seguramente con el tema de que la voz sale desde nuestra cabeza, que también tenemos ahí los oídos y debe ser como una caja de resonancia en nuestro cerebro, porque es muy gracioso cuando cualquier persona escucha su voz a través de un audio o en un contestador automático o en televisión o en otro lugar, dice, esa es mi voz. Sí, tal Y cual. se encuentran súper sorprendidos o no les gusta, les parece terrible o les parece interesante y de repente pensaban todo lo contrario. Sí. Nosotros tenemos dos posibilidades de oír el sonido. Por vía aérea, que es el que sale al exterior y escuchamos, Sí. y por vía ósea, que es el sonido interno de las resonancias de nuestro propio cráneo. ¿Por vía? Ósea. Ósea. Como de huesos. Sí. Y lo que sucede es que nosotros tenemos esa vía ósea dentro y escuchamos esa caja de resonancia que los demás no. Entonces la voz que creemos tener no es la que realmente tenemos. Y ese colchoncito grave que percibimos internamente, claro, que no está en el exterior. Entonces por eso es que cuando escuchamos una voz que está grabada decimos, no, esa no es mi voz, si le falta ese algo. Ese algo es la vía ósea, la interna, que obviamente todos perdemos cuando sale al exterior. Y teniendo en cuenta también que ciertos dispositivos también lo que hacen es quitar un poco más de armónicos, de ese colchoncito a la voz, entonces la escuchamos todavía un poco más latosa, más chiquitita, más aguda, más peor, ¿no? Claro. Sí, por eso yo una de las cuestiones que también trabajo con todas las personas que específicamente quieren trabajar la voz es trabajar grabando. Entonces, cuando encuentran un tono de voz que se sienten cómodos, los grabo, lo pasamos por un análisis acústico de la voz y les digo, ok, esto que estás escuchando es lo que querés escuchar, porque muchas veces después, si no, dicen, no, yo trabajé mi voz y cuando la escuché en radio o la escuché en la grabación porque tenía que dar una conferencia, no era lo que yo pensaba que había trabajado. Entonces, es muy importante ese feedback de trabajar y escucharse. Claro, poder escucharla, porque claro, Sí. se escucha totalmente diferente. Sí. Hay otra cosa que a mí me interesa muchísimo siempre decir, porque la gente no se da cuenta. La otra vez hablábamos y decíamos que hay personas que hablan todo como en el mismo tono. Sí. Entonces te pueden dar la mejor noticia del mundo diciéndote te ganaste un premio y te pueden Sí. decir te vas a morir mañana igual sin hacer ningún tipo de entonación o énfasis en usando la voz, ¿no? Que eso se marca con la voz. Nosotros, cuando tenemos las personas que nos toca estar frente a otros hablando, disertando, presentando algo, siempre decimos hay que leer a la gente. Claro, ¿y cómo se lee la gente? Si vos ves que estás hablando y todo el mundo está charlando entre sí,
no te están dando bolilla, está pasando algo, o lo que decís no les interesa, o no te están escuchando quizás porque el tono, el énfasis que le pones no logra atraer. La voz tiene esto de poder jugar con atraer a la gente con los diferentes tonos que le pones a un mismo relato, lo cuentan dos personas diferentes, una poniéndole tonos, énfasis y acompañando la voz con todos los gestos que puede hacer para crearle una impronta diferente. Y alguien que lo dice, como te decía, como si estuviese leyendo un papel sin ponerle nada, crea una diferencia abismal. A uno no lo van a escuchar, al otro le van a prestar atención y vos decís, wow, ¿qué es lo que pasa? Pasa eso, mucha gente debe querer no solamente aprender, modificar la voz, sino aprender todo esto que esconde la voz, que es tener esa autoridad que mencionabas. Quizás no por tener la voz grave, sí, pero sino saber cómo hacer énfasis con un tono de la voz en un determinado momento en el que por ahí nadie está escuchándote, pero depende cómo la uses, lográs volver a captar la atención. Exacto. Eso pasa. Exacto. Sabes que esto que vos estás mencionando es lo que se conoce como la paralingüística de la voz. Porque dentro de comunicación no verbal, hoy en día la gente estudia el comportamiento del cuerpo, de las manos, al transmitir una idea, que si me pongo derecho, que si hago este gesto con los deditos juntos. Bueno, lamentablemente algunos no están mirando en este momento, pero todos estos gestos conocidos, ¿no? Que realmente están como de moda ahora. Pero dentro de la comunicación no verbal hay dos elementos súper importantes, además del mensaje que quiero transmitir: el cuerpo y la voz. Y muchas veces en este medio, por ejemplo, donde estamos ahora, el cuerpo no está, te lo podés imaginar, podés ahora imaginar si yo estoy sentada, parada, etcétera, según cómo esté mi voz, pero es la voz la que está reflejando el estado de mi cuerpo, de mis emociones, de quién soy, de la edad que tengo, etcétera. Es la que está contando la historia. Entonces, todo ese estudio de la voz dentro de la comunicación no verbal lo engloba la paralingüística. Y una gran distinción que nosotros desde Vocal Coaching Argentina hicimos ha sido la de trabajar la oratoria, pero dándole importancia a la voz. No solamente al cuerpo y no solamente a cómo transmito el mensaje, si hago introducción, cuerpo, el final. Es que es fundamental. Es muy Yo siempre importante. Digo, a veces alguien, voy a ver que me invitan a alguna disertación de algo, me dicen, ¿qué te parece? Digo, que vos necesitas ir a hacer algo. Digo, no es todo oratoria. Se creen que, como voy a ser speaker de tal evento, hablo. Y claro, se creen que hablar es ser speaker, pero digo, el otro no recibe nada. No solamente te falta oratoria, sino te falta un montón de condimentos que tienen que ver con la voz, que son estos de poder dar énfasis, de poder hacer las pausas necesarias, de poder, es como viste en la música, levantás la mano para hacer un silencio en el piano, por ejemplo. Y el silencio es tan importante, voz, claro, como el sonido. Con la voz pasa exactamente lo mismo. Sí. Entonces ahora, como bien decís, hay un montón de gente que confunde la oratoria con que, bueno, yo tengo una oratoria bárbara porque, sí, a lo mejor tenés una oratoria bárbara conceptual respecto del tema del que vos puedas hablar, pero la decís toda, como decíamos, en un mismo tono. Claro. O en un tono, depende el tipo de voz que tengas, tan grave que parece que estás enojado y peleándote o dando una orden, o tan agudo que parece que es un chiste. Claro. Que la gente no... Sí, pero pasa eso. Sí. Por eso es que lo que nosotros defendemos mucho en Vocal Coaching no es lo que decís, es sino cómo lo decís. Cómo lo decís desde la intención de tu cuerpo, cómo lo decís desde la intención de la voz. Y realmente lo que realmente nosotros leemos es la comunicación no verbal. Desde que éramos chiquititos, antes de saber el código del lenguaje con nuestros padres, leíamos su comunicación no verbal. El tono de la voz, si nos estaban retando, claro, o nos estaban diciendo, ¡ay, qué lindo! Decíamos, bueno, está todo bien. O si venía alguien y te hacía un grito, solo escuchábamos el tono, no escuchábamos qué estaba significando que nos retaran. Entonces, es tan importante lo que nosotros entendemos desde lo no verbal, además del cuerpo,
que eso puede hacer que una persona esté hablando en una mesa y nosotros estemos sintiendo distancia porque suena autoritario, o estemos sintiendo cercanía porque es una persona que suena cercana, o hasta incluso que, no sé, que nos genere desconfianza, porque sentimos que no es congruente cómo está diciendo lo que está diciendo con cómo muestra su cuerpo o el mensaje que transmite con la manera en que lo dice. Es que estoy tan contento de esto y vos sentís que la voz, como vos decís, estoy tan contento, parece que dice, bueno, es lo mismo que ahora me voy a hacer 2 tostadas. Sí, pero yo lo digo porque, bueno, en mi caso que me toca entrevistar mucha gente, me pasa constantemente que hay notas que cuando terminan yo digo, y hasta te juro que no publicaría esta nota. Esta persona no tiene nada porque no muestra un tono empático en toda la nota a través de la voz, que es lo que yo estoy escuchando para hacer la nota. Sí. Porque ¿de qué te sirve que te digan, ay, sí, está todo muy lindo? Y al rato te dice, me salió todo absolutamente mal. Claro. Vos decís, pero no entiendo, si es lindo, ni siquiera lo acompañó con, no, me salió lindo, es lindo, ¿viste? La gente dice, ay, es re lindo, porque la gente lo acompaña con mucho cuando está contento o satisfecho por algo. Y si tenés una cosa fea para decir, no, se me echaron del trabajo, no lo podés decir en el mismo tono que me ascendieron. Claro, o sea, la emoción hablando a través de la voz es lo que uno decodifica y se emociona o se entristece, o sea, genera empatía a través de eso. Y cuando no sentimos que el mensaje vaya de acuerdo con el tono de la voz, con las inflexiones que hace la voz, los matices, las pausas, etcétera, lo primero que sentimos es desconfianza. Y muchas veces sabemos que alguien nos está mintiendo porque hace pausas donde no las debe hacer, o porque hace una voz dubitativa donde no la debe hacer, o porque hace, no sé, una inflexión que no es la correcta, como por ejemplo tono de alegría cuando te está diciendo que te felicita por algo y vos decís, pero hizo una voz rara que no sé si me está felicitando o esa persona me envidia. Y te quedás con una duda. Entonces esas cosas empiezan a alterar las relaciones. La gente que utiliza muchas muletillas, es es otro problema. Nosotros que estamos en comunicación sabemos, ha habido periodistas muy importantes que tenían muletillas, que claro, después con el tiempo descubrías por qué lo hacían. A veces no es culpa del que está frente a una cámara, sino hay que ver lo que pasa detrás. Por ahí estás hablando y estás queriendo comentar un tema y te dicen que tenés que estar estirándolo y vos decís, ¿qué más puedo decir de esto si no hay más? Entonces la gente empieza, viste, como diciendo que... ¿Qué voy a decir, viste? Entonces te agarrás de alguna palabra. Yo, por ejemplo, siempre digo qué horror, que mi hijo me lo dice, me lo marca todo el tiempo, que es muy gracioso, porque quizás estamos hablando de algo fabuloso, y yo digo, qué horror. Me dice, pero ¿por qué decís qué horror? No, porque qué horror tal y tal cosa. Claro, pero si no lo acompañás con el relato completo, parece que estás diciendo qué horror en medio de algo divino que no tiene sentido. Pero esa es mi palabra que siempre me acompaña. Pero todo eso se puede obviamente trabajar, que eso sí tiene que ver más con el tema de la oratoria, pero se puede trabajar un montón con el tema de la voz. A mí me interesa mucho esto del tema de los tonos, de los énfasis y de los agudos y los graves, porque marcan mucho. Nosotros, viste, que tenemos la oportunidad de hacer los eventos, y que en el evento no solamente están nosotros que lo llevamos adelante, sino cuando participa la gente que asiste al evento, vos viste cómo la gente le va poniendo su impronta. Sí. Ay, nos ha pasado cosas increíbles, una sola vez a alguien le tocó la carta Pasión y dijo que era lo que le faltaba. Pero lo dijo tan pero tan despacito, que yo que la tenía al lado y leyéndole los labios, no podía dar crédito a lo que decía, ni escuchaba. Y el resto de la gente dijo, ¿cómo? Primero por un tema de que no puedo creer, porque todo el mundo se asume, pasión por algo tenés que tener.
o por una comida favorita, o por un hijo, o por un padre, o por un equipo de fútbol, o por un deporte, o por una película, o por el maquillaje, ¿viste? Por algo siempre tenés una pasión. Y nos llamó mucho la atención. Pero vos fíjate que esa persona, ahora que me acuerdo, lo dijo en un tono de voz tan bajita que era como que hasta le costaba reconocer eso. Bueno, lo bueno es que tuvo un gran darse cuenta en ese momento, evidentemente, porque identificó que le faltaba pasión. Ahora, del dicho al hecho, ¿no? Y, claro. Bueno, hay un, es de hay un repente lo trecho. que sentía, pero vos fíjate que no lo pudo decir, ¿viste? Como Claro. cuando pasa alguien que dice, me tocó mi carta, perseverancia soy yo, y la gente lo dice feliz de haberse descubierto en la palabra. Y esta persona se sintió como chiquita Claro. al lado de pasión, De pero la no lo pudo exteriorizar de esa forma, porque de repente, si a mí me sale la palabra visión, yo sin ningún tipo de problema vengo y te digo, bueno, me tocó visión, la palabra más difícil es lo que me falta, pero también lo digo con énfasis como diciendo, tengo que tomar el toro por las astas y ver de ir tras esta palabra para... Claro, y esa pasión a su vez se contagia, ¿no? Una de las cuestiones que pasa mucho es que, bueno, ahora está como de moda, ¿no? Hablar del síndrome del impostor, pero el síndrome del impostor sucede hace años y todos tenemos un poco de síndrome del impostor en algunas áreas de nuestra vida. La cuestión es que si tenemos síndrome del impostor en el área, por ejemplo, académica, y tenemos que dar una conferencia sobre cierto tema en los cuales el síndrome del impostor se hace grande, una de las cosas que puede pasar es que quizá tengamos todo el discurso preparado, pero no seamos convincentes porque no creemos en nosotros mismos. Y obviamente que la audiencia va a estar de acuerdo con la información, pero va a estar percibiendo sí, algo más. La forma en que esta persona lo está transmitiendo y realmente eso no llega. Entonces, a veces escuchamos a personas que hablan de cosas sobre las que no estamos de acuerdo y decimos, pero es que lo cuenta con una pasión que hasta, no sé, me haría del equipo de fútbol. Sí, me convence, sí, tiene me razón. convence. Y después escuchamos personas con datos mucho más específicos que sabemos que son congruentes y decimos, sí, bueno, pero no sé, no lo quiero seguir escuchando. ¿Y eso por qué? Eso porque lo que realmente nosotros percibimos es esa pasión, es esa entrega, esa energía, esa defensa desde la pasión que se traduce en el cuerpo y en la voz. Lo que pasa es que la voz, la gente lo tiene como que la voz es un sonido, te sirve para hablar, hablas y punto, y no se dan cuenta que la voz transmite emociones constantemente. Hasta que te falta. Y ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene. Y también para que todo esto suceda, lo que estamos hablando es fundamental una voz sana, ¿no? Porque si tenemos una voz difónica, una voz cansada, una voz rota, problemas de dicción, va a ser difícil igual que por más que le pongas todo el empeño a transmitir la pasión y los matices y los silencios llegue. Porque la persona va a estar escuchando, ¿por qué hace esa R? ¿Por qué suena esa voz difónica? Vos sabés que ahora que estás diciendo eso se me viene a la mente algo. Yo he visto gente que no habla y, viste, se comunican a través del lenguaje de señas, que alguien me dijo que no es que sean sordos, sino que el sordo mudo es mudo porque no pudo. No, es sordo porque no escucha. No, es sordo porque es mudo. Es mudo, al revés. Es mudo porque nunca ha podido escuchar. Entonces, como no ha podido escuchar y discriminar, entonces es no mudo, lo ha podido. por eso no hay nadie que es mudo porque hacen sonidos guturales, claro. Eso fue lo que me decían una vez en una entrevista, que no es que sean mudos porque sonidos guturales hacen. Entonces, si podés hacer un sonido, mudo no sos. Claro. Pero nunca logran aprender por ese tema de que no pueden escuchar y percibir, entonces hablan así. Pero vos fíjate que hasta una persona que es muda intenta con la voz, porque yo ahora... Se me vino a la mente que los otros días me crucé justo con unos chicos que se ve que estaban de vacaciones y subieron todos juntos al subte, subieron todos juntos y estaban así. Yo decía, qué raros que son estos chicos. Claro, porque se agarraban entre ellos como para que se den vuelta y lo miren, porque tenían que comunicarse a través del sistema de señas. Pero ellos en todo momento acompañan con la boca como si estuviesen queriendo hablar, emitir sonido. Sí, es mágico. Y entonces vos decís, ¿qué estará diciendo? Porque con la boca hacen algún tipo de movimiento
que obviamente uno no logra interpretar lo que dicen, sino conocer el lenguaje de señas, no saber de qué están hablando. Sí, es muy importante. Los sonidos que uno es capaz de discriminar es lo que va a poder emitir. Por eso es que hay diferentes idiomas que las entonaciones son parte de un significado diferente, ¿no? Como hay, por ejemplo, en el chino, que según la entonación quiere decir cosas distintas. Y, bueno, en el español nosotros no lo tenemos, pero si observas una persona, por ejemplo, que habla en alemán, que tiene una prosodia es como la música del lenguaje, ¿no? Bastante específica, diferente, por ejemplo, de el portugués. Suele pasar que incluso hablando portugués lo hablan con su prosodia de alemán, ¿no? Porque es la manera en la que se adquirió el lenguaje cuando éramos chicos. Entonces, para aprender un lenguaje, muchas veces no solo tenemos que aprender el lenguaje, el código, como código de las palabras y lo que queremos decir, sino es que acompaña, ¿no? Toda esa prosodia, toda esa música, esa manera de transmitirlo. Sí, porque esto que decís, sobre todo con el alemán, que todo el mundo, para hacerlo simple y rápido, te dicen, sí, tiene muchas jotas, y que son, viste, como muy específicas. De repente, si estás hablando con alguien que es alemán y está hablando sobre un tema lindo, agradable y demás, está diciendo todas esas jotas, pero ni se perciben. Porque está usando las mismas palabras que si las usás en otro contexto para dar énfasis por algo, sentís absolutamente esas jotas que marcan tanto. Como los sonidos nasales del francés, que podés identificar y decir, ¿esta persona de dónde es? Porque tiene ese sonido característico de su idioma, a menos que, bueno, obviamente eso se entrene. Pero es muy interesante cómo uno va adquiriendo los lenguajes y también, bueno, la edad en la que adquirís los lenguajes distintos, ¿no? Escúchame, a mí me encanta porque yo vivo aprendiendo, así que esto está genial. Decime una cosa, Sol, ¿cómo hace la gente para ponerse en contacto con vos? Porque Tere nos está por sacar del aire en cualquier momento. Sí, bueno, pueden entrar en www.vocalcoachingargentina, se escribe así, vocalcoachingargentina.com, o también pueden buscar en Instagram, vocalcoaching.arg. Y también estamos en TikTok, en YouTube, en todos los canales. Así que pueden poner Vocal Coaching Argentina en Google. Vocal Coaching Argentina, ahí te van a encontrar, Sol. Bueno, muchísimas gracias. Ya vas a estar de nuevo con nosotros dentro de 15 días. Así que la verdad que sí, va a ser un placer porque yo aprendo un montón. Nosotros nos vamos hasta el próximo lunes cuando volveremos a barajar y dar de nuevo desde aquí, Mesa Chica Poker Muchas gracias.